¿Alguna vez has percibido que la existencia parece narrar la misma historia una y otra vez? Cambian los rostros, cambian los escenarios y cambian las condiciones, pero los aprendizajes continúan presentándose hasta que decides asimilarlos. Eso no responde a una casualidad. Existe una verdad que muy pocos se atreven a reconocer. En muchas ocasiones el problema no radica en lo que te sucede, sino en aquello que te niegas a modificar. Mientras no reconstruyas tu manera de pensar y de proceder, la vida continuará mostrándote los mismos obstáculos con distintas caras. Y cuando asimilas esto, dejas de cuestionarte ¿por qué me pasa esto? Y empiezas a indagar ¿para qué me está pasando? Hay un principio con la capacidad de transformar por completo tu estilo de vida. No siempre puedes gobernar lo que ocurre a tu alrededor, pero siempre tienes la posibilidad de elegir cómo respondes. Esa diferencia luce insignificante, pero es justamente la que separa a quienes viven cautivos de sus circunstancias de quienes forjan su propio rumbo. Cuando admites que cada vivencia encierra algo que enseñarte, dejas de enfrentarte a la vida y empiezas a avanzar con mayor lucidez, entereza y sosiego. Este video no busca convencerte de un concepto novedoso. Pretende recordarte una verdad que probablemente ya conocías, pero que el ajetreo cotidiano te llevó a olvidar. Incluso las circunstancias más adversas tienen una razón de ser. Incluso las transformaciones que hoy no logras entender pueden estar forjando una versión más resistente de ti mismo. Si en este momento buscas tranquilidad, lucidez o una manera distinta de encarar los problemas, quédate hasta el final, porque una única idea puede modificar la forma en que interpretas todo lo que estás atravesando. La primera enseñanza es breve pero contundente. Cada decisión deja una marca imborrable. La persona que eres actualmente no surgió al azar. Es el fruto de miles de decisiones que fuiste tomando a lo largo de los años. Cada elección, por mínima que parezca, contribuyó a definir el curso de tu existencia. Lo que decidiste emprender, lo que preferiste evitar, las oportunidades que supiste aprovechar y las que dejaste pasar de largo. Todo se va sumando, todo va esculpiendo el futuro que hoy te toca vivir, aunque en muchas ocasiones no lo notes. La mayoría cree que el destino se transforma por golpe de suerte, cuando en verdad se transforma por decisiones. Ahí reside la diferencia entre quienes progresan y quienes se quedan paralizados. Cada vez que optas por la disciplina en vez de la comodidad, por la responsabilidad en vez de la excusa o por la calma en vez del impulso, robusteces tu carácter, y el carácter siempre termina moldeando el destino. No es suficiente con anhelar una vida mejor, debes transformarte en la persona con la capacidad de edificarla día tras día. Muchos aguardan sentirse motivados para ponerse en marcha, pero la motivación es fugaz. La decisión, en cambio, se mantiene firme. La vida recompensa a quienes proceden con rectitud, aun cuando nadie los mire y cuando los frutos todavía no se hagan visibles. Cada acción funciona como una semilla. Algunas germinarán con rapidez y otras requerirán tiempo, pero ninguna se desperdicia. Si hoy siembras disciplina, mañana recolectarás confianza. Si siembras perseverancia, recolectarás resultados. Lo que realizas hoy siempre retorna multiplicado. Cuando aceptas que tus decisiones pesan más que tus circunstancias, recuperas las riendas de tu vida. Dejas de responsabilizar al pasado, a la suerte o a los demás y comprendes que la transformación arranca en ti mismo. Esa es la auténtica libertad. No implica vivir exenta de problemas, sino dejar de depender de ellos para determinar quién eres. Una existencia consciente no se construye con instantes grandiosos, sino con pequeñas decisiones acertadas repetidas a lo largo del tiempo. La próxima vez que tengas que decidir, no pienses solamente en la ganancia inmediata. Pregúntate qué clase de persona estás moldeando con esa elección. ¿Te aproxima a la vida que anhelas o refuerza los hábitos de los que quieres desprenderte? Esa pregunta posee el poder de reescribir tu futuro. Y si hoy admites haber cometido errores, no los transformes en una condena. Convierte cada uno en aprendizaje. El pasado no se puede reescribir, pero sí puede enseñarte a redactar un capítulo mejor. Enseñanza figura entre las más arduas de aceptar. La adversidad funciona como un maestro silencioso. Nadie persigue el sufrimiento, pero todos los que alcanzan una fortaleza notable han tenido que atravesarlo. Las pérdidas, los tropiezos, las decepciones y los periodos de incertidumbre no se presentan únicamente para hacerte padecer. En numerosas ocasiones llegan para desplegar capacidades que jamás habrías descubierto si vivieras siempre en la comodidad. Los retos no surgen para paralizarte, surgen para capacitarte. Cada dificultad pone al descubierto algo que necesitas reforzar. En ocasiones deja ver tu impaciencia, en otras tu temor, tu vanidad o tu resistencia a cambiar. El dolor no siempre se presenta para sancionarte, muchas veces se presenta para despabilarte. Sin embargo, la mayoría procura escapar de esa enseñanza refugiándose en distracciones, responsabilizando a otros o aguardando que todo se acomode por sí mismo. Y mientras elude la lección, la vida la vuelve a plantear una y otra vez.
El primer paso para madurar consiste en dejar de oponer resistencia a la realidad. Aceptar no equivale a rendirse ni a resignarse, significa observar la situación con nitidez para poder proceder con inteligencia. Mientras continúes preguntándote por qué me ocurre esto, seguirás cautivo del problema. Pero al cambiar esa pregunta, ¿por qué puedo extraer de esto?, recuperas el control. En ese momento dejas de ser una víctima de las circunstancias y te transformas en el protagonista de tu propia historia. Comienza a poner en práctica esta manera de pensar en los momentos más habituales de tu vida. Cuando un plan se venga abajo, alguien te falla o las cosas no resulten como esperabas, detente antes de reaccionar. Pregúntate qué faceta de tu carácter precisa fortalecerse. Quizás sea la paciencia, la humildad, la disciplina o el coraje para dejar atrás lo que ya no te aporta nada. Cada dificultad constituye un entrenamiento y cada tropiezo puede transformarse en una preparación para algo bastante más grande. Con el paso del tiempo descubrirás que el sufrimiento deja de ser un adversario para volverse un maestro. Comprenderás que la vida no juega en tu contra, sino que trabaja a tu favor incluso cuando no logras percibirlo. Esa es la madurez auténtica. Aceptar que cada vivencia posee un propósito y aprovecharla para crecer en vez de dejar que te destruya. Quien asimila esta verdad deja de temerle a las dificultades y comienza a transitar con serenidad, fuerza y confianza porque sabe que toda prueba bien aprovechada termina volviéndose una nueva oportunidad para construir una mejor versión de sí mismo. La tercera enseñanza es una verdad que muchos descubren cuando ya es tarde. Nadie irrumpe en tu vida por casualidad. Cada persona que conoces, ya sea que permanezca años o apenas unos días, se presenta para dejarte una enseñanza. Algunas despiertan lo mejor que hay en ti y otras exponen aquello que todavía necesitas sanar. Todas, sin ninguna excepción, dejan una huella en tu carácter. Cuando comprendes esto, dejas de obsesionarte con lo que alguien te hizo y comienzas a preguntarte qué vino a enseñarme esa persona. Esa simple pregunta transforma por completo tu manera de concebir las relaciones. El inconveniente es que solemos esperar que las personas satisfagan nuestras expectativas. Deseamos que se queden para siempre, que se comporten como imaginamos y que jamás nos decepcionen. Pero la vida no opera de ese modo. Hay quienes llegan para impulsarte, otros para enseñarte a marcar límites y algunos aparecen únicamente para mostrarte el valor de soltar. La verdadera enseñanza no consiste en intentar controlar a los demás, sino en observar cómo respondes ante ellos. Ahí es donde arranca el crecimiento. Cada vínculo funciona como un espejo. Si alguien despierta tu irritación, quizá te está revelando una faceta tuya que aún precisa paciencia. Si alguien te inspira, probablemente te está recordando el potencial que llevas dentro. Si una persona te lastima, tal vez te está mostrando una herida que todavía no ha sanado. Y cuando alguien decide alejarse, la vida te recuerda que tu paz jamás debe depender de la presencia de otro. Esa es una verdad incómoda, pero también profundamente liberadora. Por eso aprende a agradecer mientras las personas forman parte de tu recorrido, a valorar lo que compartes con ellas y a dejarlas partir cuando llegue el momento. Aferrarte únicamente prolonga el sufrimiento. La libertad emocional surge cuando aprendes a amar sin necesidad de poseer, a aprender sin culpar y a despedirte sin acumular resentimiento. No todos los que caminan a tu lado están destinados a permanecer, pero todos tienen algo relevante que enseñarte antes de irse. Cuando comienzas a vivir bajo esta mentalidad, se disipa gran parte del rencor que arrastras. Comprendes que incluso quienes más te hicieron sufrir, contribuyeron a moldear a la persona que eres hoy. Algunas fortalecieron tu carácter, otras despertaron tu autoestima y otras te obligaron a descubrir una fuerza que ni siquiera sabías que tenías. La vida no siempre te acerca a quien deseas, pero casi siempre te acerca a quien necesitas para continuar creciendo. Depende de las pequeñas decisiones que se repiten día a día. No son los sueños los que transforman una vida, sino las acciones que eres capaz de sostener cuando la emoción se desvanece. Ahí está la diferencia entre quienes solamente anhelan y quienes de verdad progresan. La mayoría espera sentirse motivada para arrancar. Aguarda el momento ideal, el ánimo apropiado o las condiciones perfectas. Mientras tanto, el tiempo sigue su curso. Si tus resultados no varían, deja de fijarte únicamente en tus metas y observa tus hábitos. Lo que realizas cada día pesa mucho más que aquello que solo piensas de vez en cuando. Tu vida siempre termina asemejándose a las costumbres que decides repetir. Existe una regla que jamás falla. Te transformas en aquello que practicas de manera constante. Si alimentas la queja, terminarás encontrando problemas en todos lados. Si cultivas la gratitud, empezarás a descubrir oportunidades donde antes solo veías obstáculos. Si practicas la disciplina, edificarás una libertad que muy pocos conocen. La disciplina no acorta tu vida, la organiza. Es la herramienta que te permite proceder correctamente incluso cuando tus emociones intentan desviarte por otro rumbo. Comienza con compromisos sencillos, pero cúmplelos sin negociar contigo mismo. Levántate cuando dijiste que lo harías. Concluye lo que empezaste. Dale importancia incluso cuando no tengas ganas. Es justo en esos momentos cuando se robustece el carácter.
Cada vez que eliges la responsabilidad por encima de la comodidad, te transformas en una versión más fuerte de ti mismo. No es un acto puntual el que transforma tu vida, sino la repetición constante de esas decisiones. Cada jornada se libra una batalla silenciosa entre dos versiones de ti. Una persigue el camino sencillo, la comodidad y las excusas. La otra busca crecer, aprender y avanzar, aunque resulte incómodo. La diferencia entre ambas no está en el talento ni en la inteligencia, está en las decisiones que repites una y otra vez. Observa tus hábitos actuales y podrás vislumbrar con bastante nitidez el futuro que estás edificando. El destino no surge por azar, nace de aquello que haces cuando nadie te observa. La quinta enseñanza es una verdad que muchos procuran esquivar. El fracaso deja al descubierto quién eres realmente. Casi todos le temen porque lo confunden con el final del camino, cuando en verdad suele ser el inicio del aprendizaje genuino. Mientras todo marcha con normalidad, resulta fácil sentirse seguro, pero cuando los planes se desmoronan, se esfuman las excusas y emerge tu verdadero carácter. Es ahí donde descubres de qué material estás hecho. Vivimos en una sociedad que idolatra los resultados rápidos y disimula los errores, pero el crecimiento jamás ocurre en la comodidad permanente. Con frecuencia el fracaso llega para mostrarte lo que el éxito jamás habría revelado. Puede enseñarte que precisas más disciplina, más paciencia o una estrategia diferente. No llega para aniquilarte, sino para forzarte a convertirte en una persona mejor preparada. Nunca contemples el fracaso como una condena, contémplalo como un espejo. Un espejo no inventa nada, simplemente refleja lo que existe. Cada tropiezo pone al descubierto tus fortalezas, tus debilidades y las zonas donde todavía puedes progresar. Cuando aceptas esa realidad sin soberbia, dejas de buscar culpables y empiezas a asumir la responsabilidad de tu propio crecimiento. Ese giro de actitud es el que marca la diferencia entre quienes claudican y quienes finalmente alcanzan el éxito. Cada vez que caes y decides levantarte con más sabiduría, refuerzas algo que ningún triunfo puede regalarte: la certeza de saber que eres capaz de comenzar de nuevo. Por eso, cuando la vida no resulte como esperabas, no te preguntes únicamente qué perdiste, pregúntate qué enseñanza acabas de obtener. Esa respuesta tiene mucho más valor que cualquier victoria pasajera, porque las personas exitosas no son las que nunca fracasan, sino las que convierten cada caída en un nuevo paso hacia una versión más fuerte, más consciente y más preparada de sí mismas. La mayoría intenta reconstruir su vida recurriendo exactamente a aquello que la condujo al fracaso. Ese es el error. Las personas sabias proceden al revés. Cuando algo se desmorona, no corren a levantar las mismas paredes. Primero examinan qué provocó el colapso. Entienden que todo lo artificial tarde o temprano termina desplomándose y que aquellos sin cimientos sólidos jamás podrá sostener un futuro distinto. El fracaso no llega para aniquilarte, llega para retirar de tu camino todo aquello que ya no te sirve y dejar únicamente lo esencial: tu carácter, tu propósito y la voluntad de comenzar de nuevo con más sabiduría. Algún día mirarás hacia atrás y descubrirás que las etapas más arduas fueron las que más transformaron tu vida. Sin esos momentos jamás habrías descubierto la fuerza que llevabas dentro, ni habrías dejado atrás tantas ilusiones que te mantenían cautivo. Por eso, no le temas al fracaso, teme atravesarlo sin extraer nada de él. Cada caída encierra una lección capaz de modificar el rumbo de tu destino si posees la humildad para aceptarla. No desperdicies el dolor lamentándote. Obsérvalo, extrae la enseñanza, corrige el rumbo y continúa avanzando. No desperdicies el dolor lamentándote. Obsérvalo, extrae la enseñanza, corrige el rumbo y continúa avanzando. La sexta enseñanza es esta: cada etapa de tu vida encierra un propósito. Hay momentos en que pareciera que nada progresa. Te esfuerzas, trabajas y aún así los resultados no aparecen. En esos días resulta fácil pensar que la vida se olvidó de ti, pero eso es una ilusión. No estás estancado, estás siendo preparado. Existen procesos que solo pueden desarrollarse en el silencio, en la espera y en la paciencia. Lo que hoy interpretas como una demora puede ser justamente la preparación que necesitas para sostener el éxito cuando por fin llegue. Vivimos obsesionados con avanzar deprisa y obtener resultados inmediatos. Sin embargo, la naturaleza jamás se apresura y aún así todo florece en el instante preciso. No puedes forzar a una semilla a dar fruto antes de tiempo, del mismo modo que no puedes acelerar tu propio crecimiento. Cada etapa trae consigo una enseñanza distinta. La abundancia te enseña gratitud, la pérdida te enseña desapego. El caos fortalece tu carácter y los periodos de silencio desarrollan la paciencia que necesitarás para los desafíos más exigentes. Si hoy sientes que tu vida no progresa, deja de castigarte. Tal vez no estás fracasando. Tal vez la vida está reforzando cualidades que de otro modo no podrías desarrollar. Cambia la pregunta. En lugar de decir ¿por qué me está pasando esto?, pregúntate ¿qué necesito aprender aquí? Esa sola pregunta transforma por completo tu manera de enfrentar las dificultades. La desesperación se esfuma y en su lugar surge la claridad para seguir edificando tu camino.
Aceptar el momento presente no significa rendirse, significa dejar de derrochar energía peleando contra una realidad que ya existe y comenzar a emplear esa energía para transformarte. La vida no trabaja en tu contra. Te está entrenando para volverte una persona más fuerte, más paciente y más preparada. Cuando comprendes esto, dejas de competir con el tiempo y comienzas a confiar en el proceso sin dejar de actuar cada día. La séptima enseñanza figura entre las más difíciles de aceptar. Las pérdidas también encierran un propósito. Todos perdemos algo valioso en algún momento. Puede tratarse de una relación, un empleo, una oportunidad o incluso la versión de nosotros mismos que creíamos conocer. En ese instante surgen el miedo, la tristeza y la incertidumbre. Sin embargo, con frecuencia aquello que parece un final es simplemente el inicio de una etapa mucho mejor. La pérdida no siempre indica que algo salió mal. Muchas veces indica que la vida está corrigiendo tu rumbo. Nos aferramos a personas, lugares y situaciones porque confundimos costumbre con seguridad. Creemos que mientras todo permanezca igual estaremos resguardados. Pero la vida cambia constantemente y aquello que ya no aporta a tu crecimiento tarde o temprano se desvanece. Cuando eso sucede solemos interpretarlo como una injusticia. Sin embargo, muchas veces lo que se marcha estaba ocupando el espacio que necesitaba aquello realmente destinado para ti. Cada pérdida deja al descubierto una verdad relevante. Te muestra cuánto dependías de algo externo para sentirte pleno. También te obliga a descubrir una fortaleza que siempre habitó en ti, pero que nunca habías necesitado emplear. Las personas sabias no se preguntan únicamente qué perdieron, también indagan qué ganaron gracias a esa experiencia, porque detrás de cada pérdida siempre hay una oportunidad para crecer, madurar y reconstruirte con mayor inteligencia. Permítete sentir el dolor, pero no conviertas ese dolor en tu residencia permanente. Llora si hace falta, extrae la lección y continúa avanzando. Cada experiencia difícil purifica tu mirada y te ayuda a distinguir lo genuinamente importante de aquello que solo ocupaba espacio en tu vida. Cuando comprendes esto, el temor a perder comienza a desvanecerse. Descubres que la vida jamás quita por capricho. Muchas veces simplemente despeja el camino para algo mejor. Van Tennyson Yacoberda, Doc Irandes. Propósito no se manifiesta antes de actuar, se va revelando mientras avanzas. Muchos permanecen inmóviles aguardando una señal perfecta que les indique con exactitud qué hacer con su vida. Esperan sentirse totalmente seguros antes de dar el primer paso. Ese momento casi nunca llega. La claridad es consecuencia del movimiento. Solo quien se pone en marcha descubre hacia dónde debía dirigirse. No necesitas conocer todo el trayecto para comenzar, solo necesitas dar el siguiente paso con honestidad y disciplina. Cada experiencia aporta una pieza del rompecabezas, cada obstáculo desarrolla nuevas capacidades, cada error corrige tu rumbo. Poco a poco todo empieza a cobrar sentido. El propósito no es un destino al que llegas un día. Es la persona en la que te conviertes mientras avanzas. Si hoy te sientes extraviado, deja de buscar respuestas por todas partes. Empieza por hacer bien lo que tienes frente a ti. Trabaja con excelencia, cumple tu palabra, sostén tu disciplina y actúa con integridad, incluso cuando nadie te esté observando. Esa forma de vivir robustece tu carácter y prepara el terreno para que tu propósito se manifieste con claridad. Las grandes respuestas llegan a quienes continúan caminando, no a quienes permanecen inmóviles esperando inspiración. Antes de concluir, recuerda esta verdad. Nada de lo que has vivido ha sido en vano. Cada persona, cada fracaso, cada pérdida y cada etapa difícil contribuyeron a moldear a la persona que eres hoy. El verdadero objetivo de la vida no consiste en evitar el dolor, sino en transformarlo en sabiduría. Cuando comprendes eso, dejas de preguntar ¿por qué me sucede esto? Y empiezas a preguntarte ¿qué quiere enseñarme esta experiencia? Esa sola pregunta tiene el poder de reescribir tu destino. Ahora quiero pedirte un compromiso contigo mismo. Escribe en los comentarios la frase confío en el camino y elijo crecer con cada experiencia. Al escribirla te estarás recordando que ninguna prueba es más grande que tu capacidad para aprender de ella. Si este mensaje aportó valor a tu vida, compártelo con alguien que necesite escucharlo. Nunca sabes cuándo una sola reflexión puede convertirse en el punto de partida de una transformación. Y recuerda siempre esto. Las personas extraordinarias no son las que jamás caen, sino las que convierten cada caída en el comienzo de una vida mucho más fuerte,